La llovizna acariciaba con delicadeza los cristales del distinguido restaurante La Perla Dorada. Afuera, autos de lujo dejaban a los invitados más influyentes de la ciudad. Era el evento inaugural más esperado, y la gente con poder y dinero no había faltado, lista para mostrar su estatus. Meseros de traje negro se movían sin hacer ruido entre las mesas, ofreciendo champán francés y bocadillos exquisitos. El murmullo de las charlas se mezclaba con el tintineo de las copas y risas que sonaban a veces un poco forzadas. En el corazón de todo este lujo estaba Alejandro Mendoza, un millonario de 50 años que había amasado su fortuna con bienes raíces y negocios en otros países. Su traje italiano, de esos que cuestan miles, relucía bajo la luz de los candelabros. En su cara se dibujaba una sonrisa de superioridad que no lo abandonaba, mientras recibía halagos de todos lados. Era de esos hombres a los que nunca se les había negado nada y que creían que el dinero podía conseguirlo todo, incluso el respeto y la dignidad de los demás. A unos pasos de él, apoyada en una de las columnas de mármol del salón, se encontraba Elena Ruiz, una mujer de 42 años que había asistido por invitación de una amiga. Llevaba un vestido negro sencillo, comprado en una tienda de ofertas, pero su elegancia natural la hacía destacar con una luz propia. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de nerviosismo y firmeza, pues sabía que en cualquier momento podría cruzarse con la persona que menos deseaba ver. Elena había sido la esposa de Alejandro por 12 años, pero su matrimonio había terminado de la forma más dolorosa imaginable. Después de la separación, él había usado su poder e influencia para que ella no recibiera nada de la fortuna que habían construido juntos. Los abogados de Alejandro encontraron vacíos legales para dejarla casi sin nada. Y aunque ella luchó por lo que le correspondía, al final decidió que su tranquilidad valía más que seguir enredada en batallas legales interminables. Ahora, Elena trabajaba como ayudante en una pequeña veterinaria a las afueras, ganando apenas lo suficiente para ella y sus 2 hijos, Santiago, de 13 años, y Sofía, de 9. Vivían en un modesto apartamento de 2 cuartos, pero habían logrado crear un hogar lleno de cariño y respeto mutuo. Santiago había madurado muy rápido después del divorcio, asumiendo el rol de protector de su mamá y su hermana. Esa noche, Santiago había insistido en acompañar a su madre al evento, a pesar de que Elena intentó convencerlo de que se quedara en casa con Sofía. El joven había desarrollado un fuerte instinto protector hacia su mamá, sobre todo después de ver las humillaciones que ella sufrió durante su matrimonio con Alejandro. «Mamá, no me gusta que vaya sola a lugares donde él podría estar», le había dicho Santiago mientras se arreglaba el cabello frente al espejo. «¿Sabes que siempre encuentra la manera de herirte con lo que dice?». Elena le sonrió con dulzura, acariciándole el cabello a su hijo. «Mi amor, ya soy una mujer grande y sé cuidarme. Además, María me invitó y hace mucho que no tengo una noche para mí». Pero Santiago insistió tanto que Elena terminó cediendo, pensando que quizás sería bueno que su hijo viera cómo ella podía mantenerse fuerte en momentos difíciles. Lo que no imaginaba era que esa noche se convertiría en un momento clave para toda su familia. El evento transcurría con normalidad cuando, de repente, como si el destino quisiera probar la entereza de Elena, Alejandro la vio entre la gente. Sus ojos se encendieron con una mezcla de sorpresa y malicia, como un depredador que encuentra a su presa. Se disculpó con los empresarios con los que hablaba y se dirigió hacia ella con pasos seguros y decididos. Santiago, que estaba cerca de la mesa de postres, notó de inmediato un cambio en el ambiente. Su intuición le dijo que algo malo iba a pasar y comenzó a acercarse disimuladamente a su madre, atento a cualquier movimiento de su padre. Alejandro se paró frente a Elena con su típica sonrisa cruel. Levantó su copa de champán y dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan: «Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí?». «Elena Ruiz, mi querida exesposa. ¿Cómo es posible que estés en un lugar tan elegante? Creí que después de nuestro divorcio habías aprendido cuál es tu lugar en el mundo». Un silencio denso se extendió por el salón. Las conversaciones se detuvieron de golpe y los invitados se giraron para no perderse el espectáculo que estaba por comenzar. Algunos sonreían con picardía, otros fruncían el ceño incómodos, pero nadie se atrevía a intervenir. Era obvio que Alejandro planeaba avergonzar a Elena en público,
y su poder hacía que todos prefirieran ser meros espectadores. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su corazón se aceleró, pero logró mantener la calma. Había aprendido con los años que mostrar debilidad frente a Alejandro solo le daba más motivos para atacarla. Con la cabeza en alto, respondió con voz firme, pero serena: Alejandro, no vine aquí a buscar problemas. Solo quiero disfrutar de una noche tranquila. Pero él no había terminado. Su sonrisa se hizo aún más cruel mientras continuaba: ¿una noche tranquila? ¡Qué risa! ¿De verdad crees que perteneces a este mundo? Mírate, Elena. Ese vestido debe haber costado menos de lo que yo gasto en una cena. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Pediste dinero prestado? ¿O quizás algún hombre se apiadó de ti? Las palabras de Alejandro dolían como puñales, y Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Pero antes de que pudiera responder, una voz joven pero decidida resonó por todo el salón, rompiendo la tensión como un trueno: no le hable así a mi mamá. Santiago había aparecido de la nada, poniéndose entre su madre y Alejandro con una determinación que dejó a todos sorprendidos. A pesar de tener solo 13 años, el joven irradiaba una fuerza y una dignidad que contrastaban mucho con la mezquindad de su padre. Alejandro se quedó quieto por un momento, claramente sorprendido por la intervención de su hijo. Nunca esperó que Santiago tuviera el valor de enfrentarlo en público, sobre todo en un lugar lleno de gente importante. Su sorpresa se convirtió rápidamente en enojo, y su rostro se puso rojo mientras intentaba controlarse. ¿Tú qué haces aquí, mocoso?, gruñó Alejandro, tratando de intimidar a Santiago con la mirada. Esto es una charla de adultos. Vete a casa antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Santiago no se movió ni un centímetro. Sus ojos brillaban con una determinación que había heredado de su madre, y su voz se mantuvo firme mientras respondía: no me voy a ningún lado mientras usted trate mal a mi mamá. Ella es la mujer más fuerte y valiente que conozco, y no voy a permitir que la humille. El silencio en el salón era total. Los invitados observaban la escena con una mezcla de fascinación y nerviosismo, sin saber qué pasaría. Algunos comenzaron a murmurar, impresionados por el valor del joven. Elena se acercó a Santiago y le puso una mano en el hombro, tratando de calmarlo. Mi amor, está bien, no necesitas. Mamá, la interrumpió Santiago sin quitar la vista de Alejandro: necesito hacerlo. Durante años he visto cómo él te ha lastimado y ya no puedo quedarme callado. Alguien tiene que decir la verdad. Alejandro sintió que estaba perdiendo el control. Su plan era humillar a Elena y demostrar su superioridad. Pero ahora su propio hijo lo desafiaba frente a lo más selecto de la ciudad. Su orgullo no podía soportar semejante afrenta. La verdad, se burló Alejandro. ¿Qué verdad puede saber un niño que ni siquiera entiende cómo funciona el mundo real? Tu madre es una fracasada que no supo valorar lo que tenía. Yo le di una vida de lujos y comodidades, y ella la desperdició. Santiago dio un paso al frente, acercándose aún más a su padre. Su voz se elevó para que todos pudieran escucharlo claramente: ¿usted le dio una vida de lujos? ¿Es eso lo que llama usted a los gritos, las humillaciones y el desprecio constante? ¿Es eso lo que llama amor? Las palabras de Santiago resonaron por todo el salón como una acusación directa. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas, comenzando a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Mi mamá trabajaba 18 horas al día para mantener perfecta esa casa donde usted vivía, continuó Santiago, con la voz cargada de emoción. Ella organizaba sus fiestas, atendía a sus invitados, nos criaba a nosotros, y nunca recibió ni una palabra de agradecimiento. Y cuando ella necesitaba apoyo, comprensión o simplemente un poco de cariño, usted la trataba como si fuera su empleada. Alejandro intentó interrumpir, pero Santiago no se lo permitió. El joven había encontrado su voz y no iba a detenerse. ¿Ahora sabe qué es lo que más me duele?, preguntó Santiago, sus ojos ahora brillando con lágrimas contenidas. Que durante años pensé que era normal que un hombre tratara así a su esposa. Pensé que el amor era gritarle a la persona que más quieres, humillarla frente a otros y hacerla sentir que no vale nada.
Elena se llevó una mano a la boca, sorprendida por la madurez y el dolor que expresaba su hijo. Nunca había imaginado que él había captado tantos detalles de su matrimonio fallido. Pero mi mamá me enseñó que eso no es amor, continuó Santiago. Ella me enseñó que el verdadero amor es respeto, comprensión y apoyo mutuo. Ella me enseñó que una persona vale por lo que es, no por lo que tiene. Alejandro sintió como si cada palabra de Santiago fuera una puñalada directa a su orgullo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no tenía el control. Los invitados lo observaban con una mezcla de curiosidad y desaprobación, y algunos incluso parecían estar del lado de Elena y Santiago. «Ya basta», gritó Alejandro, perdiendo completamente la compostura. «No voy a permitir que un mocoso irrespetuoso me haga quedar mal frente a toda esta gente». Santiago se irguió aún más, mostrando una valentía que dejó sin aliento a todos los presentes. ¿Irrespetuoso? ¿Acaso es irrespetuoso decir la verdad? ¿Es irrespetuoso defender a mi madre de sus ataques? En ese momento, una voz femenina se alzó entre la multitud. Era Gabriela Morales, una conocida abogada y defensora de los derechos de las mujeres, quien había estado observando la escena con creciente enojo. «Disculpe, señor Mendoza», dijo Gabriela acercándose al grupo. «Pero creo que el joven tiene razón. No es adecuado humillar a una mujer en público, especialmente cuando ella claramente no está buscando problemas». Alejandro se volvió hacia Gabriela con una mirada furiosa. «Señora Morales, esto es un asunto privado entre mi exesposa y yo. Le agradeceré que no se meta en cosas que no le incumben. Se vuelve un asunto público cuando usted decide hacer el espectáculo frente a todos nosotros», replicó Gabriela con firmeza. «Y francamente, me parece admirable que este joven tenga el valor de defender a su madre». Más voces comenzaron a levantarse entre la gente. Roberto Jiménez, un médico respetado, se acercó y dijo: «Alejandro, conozco a Elena desde hace años. Es una mujer trabajadora y honesta. No veo por qué necesitas atacarla de esta manera». Carmen Vázquez, una empresaria exitosa, también intervino: «Como mujeres que hemos luchado por nuestro lugar en el mundo, debemos apoyarnos unas a otras, no destruirnos». Alejandro se dio cuenta de que estaba perdiendo apoyos rápidamente. Su plan de humillar a Elena se había vuelto en su contra, y ahora él era quien estaba siendo juzgado por su comportamiento. Santiago aprovechó el momento para dar el golpe final. Se acercó aún más a su padre y le dijo con una voz que era a la vez firme y llena de emoción: «Papá, yo lo amaba. A pesar de todo, yo quería que fuera el héroe de mi vida, pero usted eligió ser el villano en la historia de nuestra familia». Esas palabras golpearon a Alejandro como un martillo. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente pequeño, no por su estatura o su presencia, sino por sus acciones. Miró a Santiago, luego a Elena y, finalmente, a la multitud que lo observaba con una mezcla de desaprobación y decepción. Elena, que había permanecido relativamente callada durante todo el intercambio, finalmente dio un paso al frente. Su voz era suave, pero firme cuando habló: «Alejandro, no vine aquí a pelear contigo. Vine porque mi amiga me invitó y porque tengo derecho a estar en cualquier lugar donde me sienta bienvenida. No busco tu dinero, tu aprobación o tu reconocimiento. Solo quiero que respetes mi derecho a existir sin ser atacada». Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero no eran lágrimas de tristeza o humillación, eran lágrimas de liberación de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de años de silencio. «Nuestro matrimonio terminó hace 3 años», continuó Elena. «Pero parece que tú no has podido superarlo. Yo he seguido adelante. He construido una nueva vida para mí y mis hijos. Y aunque no tengo mucho dinero, tengo algo que vale mucho más: la capacidad de amar y ser amada sin condiciones». Santiago tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza, demostrando su apoyo incondicional. «Mi mamá es la persona más fuerte que conozco», dijo, dirigiéndose a toda la multitud. «Ella trabaja en 2 sitios para mantenernos, nos ayuda con la tarea, cocina para nosotros y nunca habla mal de usted, papá. A pesar de todo lo que nos hizo». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima.
Durante años había construido una imagen de sí mismo como el exitoso empresario que había triunfado en la vida, pero ahora se daba cuenta de que había fallado en lo más importante, ser un buen padre y esposo. La multitud comenzó a aplaudir lentamente al principio, pero luego con más fuerza. No aplaudían por el drama o el espectáculo, sino por la valentía de Santiago y la dignidad de Elena. Varios invitados se acercaron a Elena para expresarle su apoyo y admiración. Alejandro se quedó solo en medio del salón, rodeado por el sonido de los aplausos que claramente no eran para él. Su arrogancia se había esfumado, reemplazada por una mezcla de vergüenza y confusión. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el dinero y el poder no podían comprar el respeto verdadero de las personas. Sin decir una palabra más, Alejandro se dirigió hacia la salida del restaurante, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia Elena y Santiago. Sus ojos, que habían estado llenos de ira y soberbia, ahora mostraban algo diferente, una mezcla de arrepentimiento y reconocimiento. Elena, dijo con voz ronca, tienes razón. Tú eres una mujer extraordinaria y yo fui un tonto por no valorarte. Elena lo miró con sorpresa, no esperando tal admisión de su exesposo. Santiago también parecía sorprendido, pero mantuvo su postura protectora junto a su madre. Santiago, continuó Alejandro, dirigiéndose a su hijo, tú eres el hombre que yo nunca pude ser. Me has enseñado lo que significa tener verdadero valor y honor. Con esas palabras, Alejandro salió del restaurante, dejando atrás no solo el evento, sino también la versión de sí mismo que había mantenido por años. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Elena y Santiago. La historia de lo que había pasado en el restaurante se esparció rápidamente por la ciudad. Y aunque algunos medios intentaron hacerla más sensacionalista, la mayoría de la gente que los conocía apoyó a Elena y admiró la valentía de Santiago. Alejandro, por su parte, se sumió en una profunda reflexión. La confrontación con su hijo había sido un despertar duro, pero necesario. Se dio cuenta de que durante años había vivido una mentira, construyendo una fachada de éxito que ocultaba su fracaso como persona. Una semana después del incidente, Alejandro apareció en la puerta del modesto apartamento donde vivían Elena y Santiago. Llevaba un ramo de flores sencillas y una expresión de humildad que Elena nunca había visto antes. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave. Elena lo invitó a pasar, aunque mantuvo cierta distancia. Santiago se quedó cerca, listo para proteger a su madre si era necesario. Vine a pedirles perdón, comenzó Alejandro, su voz temblaba ligeramente. No solo por lo que pasó en el restaurante, sino por años de maltrato, humillaciones y egoísmo. Me di cuenta de que perdí lo más valioso que tenía, mi familia. Elena lo escuchó en silencio, observando cómo el hombre que una vez había sido su esposo parecía haber envejecido años en una sola semana. No espero que me perdonen de inmediato, continuó Alejandro. Sé que he causado mucho daño y que las palabras solas no pueden arreglar lo que he roto, pero quiero que sepan que estoy dispuesto a cambiar, a ser mejor, a ser el padre que Santiago merece y el hombre que Elena siempre mereció. Santiago, que había permanecido en silencio, finalmente habló: papá, las palabras son fáciles. Lo que queremos ver son acciones. Alejandro asintió, entendiendo completamente lo que su hijo quería decir. Tienes razón, hijo, y estoy dispuesto a demostrar que puedo cambiar. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación lenta para toda la familia. Alejandro comenzó a ir a terapia, trabajando en sus patrones de comportamiento y aprendiendo a manejar sus emociones de manera más sana. También se comprometió a dar apoyo económico a Elena y los niños, no como una forma de control, sino como una responsabilidad que había dejado de lado por demasiado tiempo. Elena, al principio dudosa, empezó a ver cambios reales en su exesposo. Alejandro aparecía en los eventos escolares de los niños, ayudaba con las tareas cuando era necesario y, lo más importante, trataba a Elena con el respeto que siempre había merecido. Santiago, que había sido el que impulsó toda esta transformación, observaba cuidadosamente el progreso de su padre. Aunque mantenía cierta precaución, poco a poco comenzó a abrirse a la posibilidad de tener una relación verdadera con él.
Un año después del incidente en el restaurante, la familia Mendoza Ruiz había logrado algo que parecía imposible: habían sanado. No habían vuelto a estar juntos como pareja, pero habían construido una nueva dinámica familiar basada en el respeto mutuo y el cariño auténtico. Elena había encontrado un mejor trabajo en una clínica veterinaria más grande, donde su experiencia y dedicación eran valoradas. Santiago se había convertido en un joven líder en su escuela, inspirando a otros estudiantes con su ejemplo de valentía y honestidad. Alejandro, por su parte, había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las relaciones que construyes y el impacto positivo que dejas. Había comenzado a usar su fortuna para apoyar causas benéficas, especialmente aquellas que ayudaban a mujeres en situaciones parecidas a la que había vivido Elena. En una cálida tarde de primavera, mientras los tres compartían una cena en el patio trasero del nuevo hogar de Elena, Santiago levantó su vaso de jugo y propuso un brindis, por las segundas oportunidades, dijo con una sonrisa, y por aprender que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Elena y Alejandro levantaron sus vasos. Por primera vez en años, sintieron que realmente eran una familia, no perfecta, pero real, auténtica y llena de amor.